Les quiero mostrar acá a continuación cómo funciona, qué es la desfibrilación, ¿no? Cómo funciona un desfibrilador. En este caso es una operación a corazón abierto, ¿sí? Van a ver que el corazón está como titilando, ¿sí? Con un ritmo demasiado rápido, y cuando se produce la descarga empieza a latir de manera normal, ¿sí? Ahí está fibrilando. Estas son las paletas. Esa fue la descarga. Y ahí aparece el bombeo regular del corazón. ¿Sí? Lo voy a poner una vez más. Bien. Ese es el efecto, ¿sí?, que tiene el desfibrilador respecto de una fibrilación ventricular, ¿sí?, que es lo que estaba sucediendo ahí. Bien, avanzamos entonces. Vamos a ver el accionar que tenemos que hacer nosotros ante un posible paro cardiorrespiratorio en adultos, pero vamos a tener en cuenta el contexto actual que estamos viviendo, ¿sí?, que es el de la pandemia. Entonces, hay algunas recomendaciones al respecto que no varían demasiado, diría, de lo que es el protocolo que vamos a ver, que vamos a aprender, y sí hace mucho foco en la cuestión de la bioseguridad, por supuesto, que tiene que ver con el cuidado personal e incluso también de la víctima que estamos atendiendo. Esperen que se abrió un micrófono, yo lo muteo ahí por las dudas. Ahí está. Bien. Entonces, ante una persona que con un posible paro cardiorrespiratorio o en estado de inconsciencia, o que tenga signos y síntomas de un posible paro cardiorrespiratorio, lo primero es asegurar la escena. ¿Qué implica asegurar la escena? Asegurar la escena es evaluar la situación donde yo voy a asistir a esa persona y que esa escena sea segura tanto para mí como para terceros y para la víctima también. Pongo como un ejemplo algo muy, muy obvio, que es, por ejemplo, un accidente automovilístico, digamos, en la Panamericana, ¿sí? Quizás esa persona que tuvo ese accidente necesita asistencia inmediata porque está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Pero esa escena es quizás insegura para mí porque están, digamos, los autos en el medio del pavimento de la Panamericana y los autos están circulando. Yo no puedo mandarme ir directamente a asistir a esta persona porque esa escena va a sufrir otros accidentes más y yo puedo ser parte de ellos. Entonces, lo primero y fundamental es siempre asegurar la escena, ¿sí? La escena que sea, que se imaginen, podría ser una situación de un incendio, podría ser una situación de ahogamiento, ¿sí? Si hay alguien que se está ahogando y yo no tengo los recursos necesarios para poder asistir, bueno, tengo que quizás evaluar esa situación y tomar otros caminos, ¿sí? Como por ejemplo, sí activar el sistema de emergencia. Eso lo puedo hacer. Yo estoy frente a una escena insegura, yo estoy en un lugar seguro, bueno, por lo menos puedo activar el sistema de emergencia. Ese es el mejor primer auxilio que yo puedo brindar, ¿sí? Porque si no activo el sistema de emergencia, nadie puede hacer nada en esa situación. Ah, gracias, Eli. Sí, ahí creo que la acepté. Bien, entonces, por un lado, asegurar siempre, siempre, siempre la escena. Es preferible tomarse unos 2, 5 segundos para evaluar la escena y estar seguros de que sí podemos ayudar, de que es segura, y no hacerlo de manera impulsiva, ¿sí? Lo segundo es la barrera de bioseguridad, es decir, que también es parte de asegurar la escena, ¿no? Porque esto tiene que ver con que sea seguro para mí.
En el contexto que estamos viviendo, tapabocas es sin ningún tipo de discusión lo que yo tengo que tener, ¿sí? O sea, no admite otra situación. ¿Por qué? Porque yo no conozco a esa persona y a cualquier persona que vaya a asistir la tengo que considerar una persona que puede llegar a contagiar, ¿sí? Que es un potencial contagio. Entonces, sí o sí, tapa boca, sobre todo en el contexto que vivimos. Si tuviese guantes, sería ideal. Esto, el resto de las cosas que leen, como guantes, gafas, anteojos o ropas con mangas largas, no son condición para atender a una persona, pero sería lo ideal, que yo tuviese todo este tipo de elementos de seguridad personal, ¿sí? Y después sí voy a hacer el abordaje a la víctima. ¿Cómo va a ser ese abordaje? Esperen que paso, acá está. Voy a hacer una aproximación buscando contacto visual a esa persona, como dije recién, con tapabocas o barbijo. Y voy a aplicar un estímulo fuerte y firme, ¿sí? Cuando me encuentro con esa persona, le tengo que, me acerco, ¿sí? Mantengo una distancia prudencial y le voy a hablar, le voy a decir, señor, ¿me escucha? O señora, ¿me escucha? O flaco, ¿me escuchás? Lo que sea, de manera fuerte, firme, con autoridad. Y si no responde a ese estímulo auditivo, le voy a aplicar un estímulo doloroso, ¿sí? Un estímulo doloroso puede ser, por ejemplo, con mis pulgares, ¿sí? Clavárselos en la zona del pecho de la persona, podría también con los nudillos de mi mano raspar la zona de las costillas, ¿sí? Pellizcar una oreja, cualquier situación, digamos, que tenga que ver o que busque que esa persona reaccione, ¿sí? Por supuesto, lo voy a hacer manteniendo la mayor distancia posible, ¿sí? Antiguamente, cuando se hacía este tipo de abordaje, lo que hacíamos era acercarnos a la persona, ¿sí? Acercarnos ya para escuchar si esa persona respiraba, si tenía pulso, si sentíamos algún aspecto de la ventilación, de la respiración, pero ahora está desestimado y no está aconsejado, dada la situación que estamos viviendo, y yo creo que esto va a suceder o va a estar por bastante tiempo, por eso prefiero directamente que charlemos un protocolo más actual, ¿sí? Eh, bien, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Bien, perfecto, sigamos. Si esa persona no responde a los estímulos que estamos planteando, un estímulo doloroso y auditivo, inmediatamente lo que voy a hacer es activar el sistema de emergencia. Voy a llamar, en el caso de nuestro distrito, como charlamos, al 107 o le voy a pedir a alguien que llame, ¿sí? Y vamos a solicitar un DEA, un desfibrilador. Acto seguido lo que vamos a hacer es, como está en la imagen, ¿sí? Un chequeo a distancia prudencial para corroborar si esa persona está respirando, ¿sí? Esperen que se me abrió un mic. Acá. Un chequeo entonces a distancia prudencial para comprobar si esa persona está respirando. ¿Qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar si respira con normalidad, ¿sí? O evaluar si esa persona está jadeando o está boqueando, ¿sí? Ante cualquiera de esas situaciones, es decir, si la persona no respira con normalidad, jadea o boquea, bueno, eso ya es indicio de que yo tengo que empezar las maniobras de RCP. ¿Cómo puedo evaluar la respiración? ¿Sí? Tengo que mirar, manteniendo la distancia, ¿sí? Algún mecanismo que tenga que ver con la respiración, con la ventilación, ¿sí? Si se mueve el tórax, si hay movimiento en la zona abdominal, si me doy cuenta si esa persona, si las fosas nasales se abren y se cierran, ¿sí? A la vez puedo apoyar la mano también en el tórax o en el abdomen para percibir eso de manera manual, ¿no? Con el tacto. Y como dijimos recién,
yo tengo que estar siempre con tapabocas o barbijo, ¿sí? Si esa persona no tuviese, por algún motivo, supongamos una situación de calle, ¿sí? Y la persona no tiene tapabocas, voy a tener que buscar la manera de o ponerle otro tapabocas si tuviese uno, o ponerle algún tipo de elemento, puede ser una remera, un pañuelo, un trapo, un buzo, ¿sí? En sus vías aéreas. ¿Por qué? Porque una vez que empecemos a hacer las compresiones, es muy probable que esas compresiones generen un spray, ¿sí? Que salgan por las vías aéreas de esa persona y, bueno, eso haga, por supuesto, que aumenten las posibilidades de un posible contagio. Nosotros no vamos a ver si esta persona está infectada con COVID, pero vamos a dar por sentado que sí. Entonces tengo que tomar los recaudos necesarios. Como dice acá, si la persona no posee tapabocas, debo tapar vías aéreas con uno o con algo que cumpla esa finalidad, ¿sí? Lo que tengan a mano, lo que alguien les pueda alcanzar. También siempre tengo que tener en cuenta que mayormente este tipo de situaciones no suceden estando solo y entonces voy a pedir la ayuda de las personas o las personas mismas me van a ayudar, ¿sí? Entonces, si esa persona no responde, ya no respondía, llamamos al sistema de emergencia, y tampoco tiene no respira, ¿no? Como vimos recién, o jadea o boquea, cualquiera de esas variables, entonces voy a iniciar las maniobras de RCP. ¿Cómo van a ser esas maniobras? ¿Sí? Van a ser simplemente realizar compresiones torácicas fuertes, rápidas y sin pausa, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Sí? Esto implica que en un minuto ese tórax se tiene que expandir de 100 a 120 veces. La profundidad que vamos a intentar generar va a ser de 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros, que sería aproximadamente un tercio del ancho, del alto del tórax de la persona. Y si llegara un DEA, porque estoy justo en una zona donde hay un DEA cerca y alguien lo trae, lo vamos a usar. ¿Sí? El desfibrilador se puede empezar a utilizar sin que yo deje de comprimir. Es decir, yo puedo estar realizando las compresiones, alguno de ustedes trae el DEA y lo empieza a abrir, lo coloca, prepara los parches y lo pone en funcionamiento mientras yo estoy realizando las compresiones, ¿sí? En un momento el desfibrilador, como les conté antes, va a decir no toque al paciente analizando ritmo cardíaco. Y en ese caso dejamos de tocar al paciente y ya nos ponemos bajo las órdenes del DEA, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes van a ser los primeros respondientes, ¿sí? Los primeros auxiliadores, y la víctima también tiene que tener tapabocas, sobre todo en esta situación, ¿sí? Ya cuando estoy comprimiendo, la persona tiene que sí o sí tener un tapabocas. Estas compresiones se van a realizar hasta que llegue un desfibrilador, ¿sí? Hasta que llegue el sistema de emergencias médicos, que es eh, que digamos son los que se van a hacer cargo de la situación, o hasta que la persona reaccione, ¿no? Si tengo la suerte que esa persona reaccione, voy a dejar de comprimir y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos al respecto. Yo les quiero mostrar un video, ¿sí? Que muestra esta secuencia que estamos charlando, y después eventualmente, si es necesario, podemos charlar específicamente sobre las cuestiones técnicas. Pero les muestro el video. Espero que se escuche. Si no se escucha, avísenme, por favor. Señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Vos, por favor, llamá al 107, pedí una ambulancia y por favor que traigan un desfibrilador. Tengo una persona inconsciente con posible paro cardiorrespiratorio. Señor, ¿me escucha? Inicio maniobras de RCP. No responde y no respira.
Si yo hablo, ¿me escuchan, chicos, mientras ven el video? ¿Sí? Bien, buenísimo. Me detengo un poquito entonces, como para charlar de algunas cuestiones técnicas que son importantes. Eh, Voy a volver atrás, ¿sí? Y voy a ir redactando algunas cositas que me parece importante remarcar. Señor, ¿me escucha? La Señor, aproximación, ¿me ¿sí? Ahí escucha? evalúo la conciencia de la Vos, por persona. favor, llamar 107. Fíjense que entonces hubieron estímulos verbales, señor, me escucha, y lo golpeo, ¿sí? Lo puedo pinzar como les mencioné, generar un estímulo doloroso para ver si esa persona responde. Si no responde, automáticamente yo ahí le estoy indicando a una persona que active el sistema de emergencia, ¿sí? Y que solicite un DEA, ¿sí? Que estoy frente a una víctima con un posible paro cardiorrespiratorio. Perdón, se me fue, como de vuelta. Acá, tecnología. Voy desde ahí. Señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Vos, por favor, llamar 107, pedí una ambulancia y por favor que traiga un desfibrilador. Tengo una persona inconsciente con posible paro cardiorrespiratorio. Antes de empezar a atender entonces la parte de bioseguridad. Señor, Yo acá tenía ¿me guantes escucha? preparados, pero si no tengo lo hubiera atendido igual a esta persona, ¿sí? Lo que sí tengo puesto mi tapabocas y le tengo que tapar la boca a la persona, sí o sí. Ahí hago la evaluación entonces de la respiración. Fíjense un detalle que es que, vuelvo un poquito más para atrás. Fíjense, esto que estoy haciendo, ¿sí? Se llama hiperextensión, ¿sí? Que es la apertura de las vías aéreas. Es decir, cuando una persona está inconsciente, muchas veces lo que pasa es que se relajan todos los músculos, por supuesto, y que la lengua puede llegar a producir una obstrucción en la vía aérea. Entonces, lo que tengo que hacer es, con una maniobra que se llama frente-mentón, tomar de la frente y del mentón, hiperextender, ¿sí? Es decir, llevar la cabeza hacia atrás. Fíjense de vuelta a ver si se percibe. Un poquito más atrás. Esa es la maniobra, ¿sí? ¿Ven cómo se acomodó el cuello ahí? Bueno, ahí tomo de la frente y con la otra mano lo que estoy haciendo es apoyar en el tórax de la persona para evaluar si hay algún signo de respiración, de ventilación, ¿sí? Pero ya tengo la vía aérea permeable, ¿sí? Eso es fundamental. Voy a chequear ahí los chats que me están... Bien. Seguimos. No Inicio maniobras respira, de RCP. ¿sí? No res- Bien. ¿Dónde apoyo las manos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Si ustedes ven, voy a ir un poquito más atrás, acá. ¿Sí? Tengo que pensar en el centro del cuerpo, ¿sí? Trazar un eje entre en el centro del cuerpo, ¿sí? Un eje longitudinal, y la línea media mamilar, es decir, entre las tetillas. En ese punto, bien en el centro del cuerpo, yo voy a apoyar el talón de una de las manos. El talón de una de las manos. Y la otra mano lo que va a hacer es entrelazar los dedos de la mano que está apoyada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza va a estar generada con todo el cuerpo, pero el apoyo específico va a ser el talón de esa primera mano que apoyé. Inicio maniobras de RCP. No responde y ¿Sí? no respira. Bien. Fíjense entonces, entrelacé los dedos, ¿sí? Está una la mano derecha está abajo, la mano izquierda arriba, entrelacé. ¿Qué es importante? Es importante que la fuerza sea generada con todo el cuerpo, es importante no flexionar los codos, es importante que yo me ubique con mis hombros bien por encima de mi mano, es decir, que haya una línea recta, porque toda la energía de mi cuerpo, ¿sí? Se va a trasladar en esas compresiones. Si yo estuviese colocado más atrás, mis compresiones serían oblicuas, no tendrían el mismo efecto, ¿sí? Y recuerden que yo tengo que lograr que
se comprima 1/3 del tórax, y es mucho. Algo importante para saber de esto es que es realmente muy cansador hacer esta maniobra, ¿sí? Algún día seguramente van a tener la posibilidad de practicarlo, y de hecho vamos a ver si después de esta charla generamos en algún momento que lo podamos hacer alguna práctica para que ustedes tengan esa experiencia. Pero sí es muy importante la colocación del cuerpo. Bien, muy buena pregunta. Acá Pepe pregunta si el tapaboca no disminuye la respiración de la persona, ¿sí? El aire, dice del paciente. Bien, es una muy buena pregunta. Sí, Pedro, sin dudas. No es lo que elegiríamos hacer en un contexto regular. Pero piensen en esto, esta persona en realidad o sufrió un paro cardíaco súbito o tuvo un paro cardíaco producto de una cardiopatía, de alguna enfermedad cardíaca. Entonces lo que prima acá no es la parte ventilatoria, prima la parte respiratoria. Yo lo que estoy haciendo con estas compresiones es tratar de emular el bombeo del corazón a los órganos vitales. Y cuando hay una parada cardíaca, no es que y la persona deja de respirar, por supuesto, no es que el oxígeno automáticamente se va del cuerpo. Hay oxígeno remanente circulando por el cuerpo, entonces con estas compresiones yo voy a lograr, ¿sí?, que ingrese, que esa sangre todavía oxigenada circule por ese cuerpo. Al cabo, por supuesto, de los minutos, ese oxígeno ya no va a ser el mismo, no va a tener la misma calidad que podría tener si yo realizara insuflaciones. Seguramente han visto que el protocolo, o han visto en películas o en algún noticiero, lo que sea, donde normalmente se hacían 30 compresiones y 2 insuflaciones, es decir, 2 ventilaciones, el famoso boca a boca. Bueno, eso ya hoy está desestimado por la cuestión que estamos viviendo, ¿sí? Además que realizar el boca a boca requiere de un entrenamiento, sí, más avanzado. Está corroborado por estadísticas de diferentes asociaciones nacionales e internacionales que las compresiones, ¿sí?, son sumamente efectivas a pesar de no brindar ventilaciones o a pesar de que esta persona tenga las vías aéreas cubiertas. No sé si contesté tu pregunta, Pedro. Espero que no te veo. Pepe, perdón. ¿Contesté ahí tu pregunta? Sí. Buenísimo. Seguimos avanzando. Ese ritmo, ¿sí?, me indica, es un ritmo, como les dije, no les puedo decir ahora si está en 100, en 110 o 120 compresiones por minuto, pero está dentro de ese rango, ¿sí? Muchas veces se utilizan canciones, ritmos de canciones, como para practicar este pulso, ¿sí? También lo pueden hacer descargando un metrónomo, o bueno, pueden ver este video también y practicarlo con el mismo, ¿sí? Bien, ¿por cuánto tiempo vamos a hacer esto? ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer las compresiones? Lo vamos a hacer hasta que llegue un desfibrilador y sea colocado y utilizado, hasta que esa persona quizás reaccione, que podría llegar a pasar, no es lo más típico, pero podría pasar, o hasta que llegue el sistema avanzado de emergencias médicas, ¿sí? Entonces yo tengo que seguir continuando. Si llegara a pasar que me canso, que es lo que les aseguro que va a pasar al cabo de 2 minutos, va a empezar a haber fatiga, y entonces quizás yo ya no esté pudiendo comprimir ese tercio del alto del tórax. Lo que voy a hacer en algún momento es pedirle a alguien que me reemplace. Y no va a importar si esa persona no vio esta capacitación o no sabe hacer el RCP. Rápidamente le voy a explicar cómo hacer, y en todo caso la voy a corregir como yo les mostré, planteándole estas cuestiones básicas que estamos charlando. Realmente
les aseguro que la maniobra es una maniobra muy simple, como lo pueden ver, no tiene una complejidad, como si realmente la tiene el tema de realizar insuflaciones boca a boca. Hay que practicar mucho, hay que hiperextender, hay que saber sellar. Pero el tema de las compresiones, teniendo en cuenta estas cuestiones que estamos charlando, realmente es accesible para todo el mundo, ¿sí? Por eso lo que intentamos hacer es justamente tratar de educar para que toda la comunidad sepa este protocolo, sepa cómo accionar ante una situación de un posible paro cardiorrespiratorio y bueno, aportar de esta manera a salvarle la vida a una persona. Bien. Repasando un poquito. Excelente. Si llegara el DEA, llegara un desfibrilador externo automático, como dije, lo vamos a usar inmediatamente, ¿sí? El DEA me va a indicar colocar los parches. Cada parche tiene un indicador dibujado dónde va colocado, ¿sí? Dónde va colocado. Uno de los parches va a ir prácticamente en el centro del tórax, ¿sí? Y el otro va a ir del lado izquierdo, cerca, digamos, de uno de los costados, donde terminan la zona, digamos, de las costillas, ¿sí? En esa zona. Al encenderlo va a iniciar el análisis, en algún momento me va a indicar no tocar al paciente y si lo indica va a aplicar la descarga o lo voy a tener que hacer yo. Si es un desfibrilador externo semiautomático me va a decir pulsar el botón de descarga. Bueno, ahí lo voy a hacer. Y lo que me va a decir después es que reanude RCP. Este ciclo se va a repetir, ¿sí? Varias veces. Cada 2 minutos el desfibrilador va a iniciar el análisis, ¿sí? Y quizás repita o no la cuestión de dar la descarga. Yo ahí ya me pongo a las órdenes del desfibrilador, ¿sí? Cuando se aplica la descarga es porque la víctima es fibrilable, como vimos recién en el videito del corazón que estaba fibrilando, ¿sí? La otra posibilidad es que la víctima no sea fibrilable, que ese corazón no esté fibrilando, y en ese caso lo que me va a decir el DEA es que directamente realice RCP, ¿sí? Yo estaba haciendo RCP, vino un DEA, hizo el análisis y no indica dar la descarga eléctrica, pero sí indica continuar con las maniobras de RCP. Esa es la otra posibilidad. Si la persona reacciona o respira con normalidad, lo que vamos a hacer es colocarla en una posición lateral de seguridad, ¿sí? Como está acá esta persona, ¿sí? Voy a cruzar una de las piernas para que tenga apoyo, va a quedar acostada sobre su brazo, ¿sí? Después, en algún momento, si quieren, pueden, o les puedo pasar, o pueden buscar cómo es la técnica de la posición lateral de seguridad. Es muy simple también. Y voy a chequear signos vitales manteniendo una distancia prudencial, ¿sí? Por supuesto que, más allá de que reaccione, va a estar en camino el sistema de emergencias. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Claudio, te escucho. Llegado, vos dijiste que quizás en un accidente no automovilístico, en Sí. un caso, y la persona, uno no sabe, pero tiene la fracturada o algo, ¿no afectaría que uno haga esa reacción? Bien, muy buena pregunta también. Siempre lo que vamos a buscar, por supuesto, es cuidar a la persona de todo lo que sea posible. Pero si la persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y supongamos que tenga fracturas múltiples, incluso que tenga, lo voy a llevar más allá, digamos, que tenga la posibilidad de quedar cuadriplégica quizás, porque quizás tuvo alguna lesión cervical, ¿sí? Y yo digo, bueno, no la puedo tocar a esta persona, pero esa persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, se va a morir. Digamos, ahí el mal, tengo que tratar, digamos, de atender lo más importante que es tratar de sostener la circulación sanguínea por los órganos vitales hasta que llegue el sistema de emergencia, los bomberos o lo que sea, ¿sí? En ese caso, digamos,
los quiero dejar tranquilos con respecto a esto, digamos, estamos cubiertos desde el punto de vista incluso legal, que podría ser una preocupación, respecto de un accionar de este tipo. Así que sí, digamos, tengo que pensar en eso. Otra cosa que por ahí se les puede venir a la cabeza, y me anticipo un poquito, es que muchas veces se plantea que, bueno, o porque se ha escuchado, ¿no? O uno se imagina que cuando uno hace las compresiones y yo tengo que hundir el tórax de esa persona 5 o 6 centímetros, el miedo de decir, uy, le quebré una costilla, ¿sí? Claro. Normalmente no pasa, digamos, lo que sí pasa es que los cartílagos que recubren las costillas, digamos, se despegan, ¿sí? Y eso después con el tiempo vuelve otra vez a adherirse, pero si se produjese una rotura, una fractura, ¿sí? De las costillas, pasaría exactamente lo mismo que te planteé recién. Yo ahí estoy primando la vida de la persona. Si yo no atiendo o la comprimo menos por el miedo a fracturarla, esas compresiones no van a ser de calidad y no van a tener efecto. Es como si no hicieras nada. Y ahí hay que tener la cabeza fría y hacer exactamente esto como lo estamos planteando. ¿Te contesté la pregunta, Claudio? Bueno, me alegro, gracias ahí por preguntar. Acá Carolina pregunta, ¿cuál es el riesgo de dejar a la persona boca arriba y no colocar en la posición de la foto? Bueno, en realidad, si esa persona reaccionó y está, digamos, consciente, no habría un riesgo específico. Pero colocándola en posición lateral de seguridad nos garantizamos que haya una apertura constante de la vía aérea, ¿sí? Va a estar más cómoda, va a estar apoyada sobre su brazo y nosotros vamos a poder estar al costado evaluándola, ¿sí? Por eso se llama de seguridad, porque si supongamos que esa persona, porque aparte es muy probable que si sufrió un paro cardíaco y tuvimos la suerte de sacarla de ahí, es muy probable que vuelva a caer en un paro cardíaco nuevamente, o que vuelva a caer en inconsciencia. Si vuelve a caer en inconsciencia y está boca arriba, otra vez la lengua podría llegar a generar una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces, lo mejor en ese caso es esa posición. Pepe pregunta, ¿en un chico las presiones son con la misma intensidad y fuerza? Ahora vamos a eso, Pepe. Ahora vamos a eso. Es una muy buena pregunta. Vamos a abordar justamente esa parte. En 4 minutos, chicos, se va a cortar de vuelta. Les pido que nos conectemos una vez más. Así vemos la parte de pediátrica y ya vamos a ir cerrando, ¿sí?